Bueno, estamos estudiando los primeros capítulos de Génesis y cómo el mundo se puso patas para arriba. Así que pasemos a los capítulos 4 y 5 de Génesis. Les advertiré ahora que me arrepiento de haber tomado estos capítulos juntos en el servicio, porque contenían mucho cuando entré en ellos. Pero van a tener los capítulos 4 y 5. Ahora, Adán conoció a Eva, su esposa, y ella concibió y dio a luz a Caín, diciendo: he conseguido un hombre con la ayuda del Señor. Y otra vez ella dio a luz a su hermano Abel. Ahora Abel era pastor de las ovejas y Caín labrador de la tierra. Con el paso del tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y Abel trajo de los primogénitos de su rebaño y de sus porciones de grasa. Y el Señor tuvo en cuenta a Abel y su ofrenda, pero no tuvo en cuenta a Caín y su ofrenda. Así que Caín se enojó mucho, y su rostro decayó. El Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué ha decaído tu rostro? Si haces el bien, ¿no serás aceptado? Y si no lo haces, el pecado está a la puerta. Su deseo es para ti, pero debes dominarlo. Caín le dijo a Abel, su hermano: vamos al campo. Cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Él dijo: no sé, ¿yo soy el guardián de mi hermano? El Señor le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano me está gritando desde el suelo. Y ahora estás maldito de la tierra, que ha abierto su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Cuando labres la tierra ya no te dará su fuerza, serás un fugitivo y errante sobre la faz de la tierra. Caín le dijo al Señor: mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. He aquí que has echado hoy de la tierra, y de tu rostro seré escondido y seré un fugitivo, y una maldición en la tierra, y el que me encuentre me matará. Entonces el Señor le dijo: no será así. Si alguien mata a Caín, la venganza será 7 veces mayor sobre él. Y el Señor puso una marca en Caín, para que nadie que viniera sobre él lo matara. Entonces Caín se alejó de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al este del Edén. Caín conoció a su esposa, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Y él edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad según el nombre de su hijo Enoc. A Enoc nació Irad, e Irad fue el padre de Mehujael, y Mehujael el padre de Metusael, y Metusael fue el padre de Lamec. Y Lamec tomó 2 esposas. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra era Sila. Ada dio a luz a Jabal. Él era el padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Y el nombre de su hermano era Jubal. Él era el padre de todos aquellos que tocan la lira y la flauta. Sila dio a luz a Tubal-Caín. Él fue el forjador de todos los instrumentos de bronce y hierro. Y la hermana de Tubal-Caín era Naama. Lamec dijo a sus esposas Ada y Sila: escuchen mi voz, ustedes esposas de Lamec, escuchen lo que digo. Yo he matado a un hombre por herirme, a un joven por golpearme. Si Caín es vengado 7 veces, ciertamente Lamec será 77 veces vengado. Y Adán conoció a su esposa otra vez, y ella dio a luz a un hijo, y llamó su nombre Set, porque ella dijo: Dios me ha designado otro hijo en lugar de Abel, porque Caín lo mató. Cuando Set creció, nació un hijo, y llamó su nombre Enoc. Y en ese momento los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Este es el libro de las generaciones de Adán. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo en semejanza de Dios. Hombre y mujer. Los creó y los bendijo, y los llamó hombres cuando fueron creados. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, a su imagen, y lo nombró Set. Los días de Adán después de que se convirtió en padre de Set fueron 800 años, y tuvo otros hijos e hijas. Así todos los días que vivió Adán fueron 930 años, y murió. Cuando Set había vivido 105 años, se convirtió en padre de Enoc.
Y Set vivió después del nacimiento de Enoc 807 años y tuvo otros hijos e hijas. Así todos los días de Set fueron 912 años y murió. Cuando Enos había vivido 90 años, se convirtió en el padre de Cainán. Enos vivió después del nacimiento de Cainán 815 años y tuvo otros hijos e hijas. Así todos los días de Enos fueron 905 años y murió. Cuando Cainán había vivido 70 años, se convirtió en el padre de Mahalaleel. Cainán vivió después del nacimiento de Mahalaleel 840 años y tuvo otros hijos e hijas. Así, todos los días de Cainán fueron 910 años y murió. Cuando Mahalaleel había vivido 65 años, se convirtió en padre de Jared. Y Mahalaleel vivió después del nacimiento de Jared 830 años y tuvo otros hijos e hijas. Y así todos los días de Mahalaleel fueron 895 años y murió. Cuando Jared había vivido 160 años, se convirtió en el padre de Enoc. Jared vivió después del nacimiento de Enoc 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Así todos los días de Jared fueron 962 años y murió. Cuando Enoc había vivido 65 años, se convirtió en el padre de Matusalén. Enoc caminó con Dios después del nacimiento de Matusalén 300 años y tuvo otros hijos e hijas. Por lo tanto, todos los días de Enoc fueron 365 años. Enoc caminó con Dios y no estaba, porque Dios lo tomó. Cuando Matusalén había vivido 187 años, se convirtió en el padre de Lamec. Matusalén vivió después del nacimiento de Lamec 782 años y tuvo otros hijos e hijas. Por lo que todos los días de Matusalén fueron 969 años y murió. Cuando Lamec había vivido 182 años, fue padre de un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: de la tierra que el Señor ha maldecido, éste nos aliviará de nuestro trabajo y del trabajo de nuestras manos. Lamec vivió después del nacimiento de Noé 595 años y tuvo otros hijos e hijas. Por lo tanto, todos los días de Lamec fueron 777 años y murió. Después de que Noé tenía 500 años, Noé se convirtió en padre de Sem. Estoy tomando los capítulos 4 y 5 del Génesis juntos porque hay una similitud notable entre ellos y el mensaje va directamente de uno al otro. Espero que les hayan dado un esquema cuando entraron y lo tengan frente a ustedes y verán que les he dado un panorama idéntico a ambos capítulos. Y sin embargo, hay un contraste muy marcado entre los dos. La palabra Génesis significa comienzos y el libro de Génesis está lleno de comienzos. Y en estos dos capítulos tenemos el primer nacimiento registrado y la primera muerte registrado. Y fue una muerte muy violenta. Tenemos el primer asesinato y el primer mártir, y muchas otras cosas suceden por primera vez. Quizás lo más importante es que la palabra sangre aparece en la Biblia por primera vez. Y de su significado aquí, la Biblia seguirá su ejemplo. Podemos comenzar a ver que al comienzo de la raza humana se está produciendo una gran división. Y una de las razones por las que la gente no le gusta este libro es que divide a la gente siempre en dos grupos. Y en una época en la que muchos están enamorados de la idea de la unidad política, de las finanzas unidas, de unir esto y aquello y lo otro, un mundo, un gobierno, un todo, la Biblia es un libro muy incómodo porque persiste en dividir a las personas en dos, desde el principio. Tienes la línea de Caín y tienes la línea de Abel. Y estas dos líneas recorren la Biblia. Luego van a encontrar las líneas de judíos y gentiles, pero al final de todo van a encontrar la línea de perdidos y salvos, que termina en el clímax al final de la historia, con la división de las ovejas y de las cabras. Así es como la Biblia trata a la raza humana, y debemos enfrentar los hechos. Estos dos capítulos nos dan el comienzo de las dos líneas, si puedo decirlo de esta manera. Aquí están las dos fuentes de donde provienen los dos ríos, que
que finalmente desembocan en el cielo y el infierno. Aquí está el comienzo de esa gran línea divisoria que atraviesa la raza humana, y la sangre es la línea divisoria que tomamos. Primero tomemos el capítulo 4, la línea de Caín. Es una línea malvada y conduce a la muerte. No solo a la muerte natural, sino a la muerte violenta. Podría pasar toda una noche hablando de una sola palabra aquí, pero como ya he dicho mucho sobre la visión bíblica del sexo, resistiré la tentación. Pero la única palabra que quiero mencionar es que Adán conoció a Eva, y ella concibió y dio a luz un hijo. En esto la Biblia dice absolutamente claro que esta relación entre hombre y mujer es algo totalmente personal. No se puede separar lo físico de lo emocional y lo mental, y la entrega total. Esto es lo que pretende ser un medio para conocer a otra persona en el nivel más profundo, y en cualquier momento que esta relación se hace de otra manera que el conocimiento de otras personas, y cada vez que una relación entre cosas como se puede hacer, se pierde lo que Dios quiso que fuera. Así que Adán conoció. Y esta palabra nos llega hasta el final de la Biblia. Esto es la vida eterna, conocerte. Y eso no significa saber de Él, significa tener la relación más íntima con Él. Y la palabra conocer es una palabra maravillosa. Por eso dice más tarde que Dios nos conoció de antemano. Tenía una relación profunda con nosotros, incluso antes de que nos diéramos cuenta. Pero esa es la digresión. El verdadero tema de los primeros capítulos del Génesis es este. Así como cuando dejas caer una piedra en un estanque, la onda se extiende en círculos cada vez mayores, cuando el pecado entró en la historia humana, afectó al individuo, luego a la familia, luego a la sociedad, luego a la nación, luego al mundo, y en Génesis 11 te encuentras con un mundo entero que está arruinado. Y por eso el pecado se esparce en ondas. Puedo decirlo de esta manera: el pecado que arruinó al primer hombre causó que el segundo hombre matara al tercer hombre. Eso es lo que hace el pecado una vez que se ha puesto en movimiento. Parece extenderse y continuar con una intensidad cada vez mayor. Bueno, el primer título que puse es Abel removido. Lo hice deliberadamente porque luego vamos a ver a Abel reemplazado. Pero miremos primero que nada esta terrible situación. Adán y Eva tuvieron dos niños, y Eva deliciosamente llamó al primero obtenido, o en hebreo Caín, que significa obtenido, porque no tenía partera excepto al Señor. Ella consiguió este bebé con la ayuda de Dios. Entonces ella lo llamó conseguido, y luego tuvo un segundo niño. No sé si era tan pequeño que parecía un aliento que se llevaría tan fácilmente, pero ella lo llamó aliento o Abel, un soplo de viento, que significa en realidad es solo una pequeña cosita. Tal vez nos diga algo sobre estos dos niños, de todos modos. Crecieron felices, y sin duda Adán y Eva esperaron y oraron para que sus hijos fueran diferentes de ellos, como tantos padres han orado y esperado desde entonces. Pero si alguien alguna vez quiere estar convencido de la verdad del pecado original, que el pecado se transmite, que tenga un hijo. Alguien me escribió recientemente y me dijo que el problema de tener hijos es que ves tus propias faltas aflorando en ellos. Te das cuenta de que les has transmitido algo a tus hijos. Y Adán y Eva debieron observar con bastante tristeza y descubrir que habían transmitido en lo que ahora se habían convertido estos chicos. Esta es una de las verdades de la raza humana. Puede que no nos guste, podemos discutir sobre ello, pero es un hecho que transmitimos cosas no solo por semejanza física, no solo por características temperamentales, sino también por una caída espiritual. También la pasamos. Y ha llegado hasta mí, y a través de mí hasta mis hijos. Somos una raza caída. Bueno, ahora el nombre obtenido simplemente se refiere al nacimiento.
Es la naturaleza de Caín lo que ocupa nuestra atención en este capítulo. ¿Qué clase de tipo resultó ser? No sabemos mucho sobre Abel. Lo que sabemos es bastante encantador, pero aquí hay dos niños, del mismo establo, como antes, y sin embargo muy diferentes. Tenemos lo mismo en las familias de hoy en día. Puedes tener dos hijos de los mismos padres tan diferentes entre sí. Caín y Abel eran muy diferentes, pero la diferencia no era el temperamento, no era la apariencia física. La diferencia fue que un niño tenía fe y el otro no. Esa fue la diferencia fundamental. Se nos dice esto, y el Nuevo Testamento arroja un poco de luz incluso en este capítulo. Esta es la diferencia más grande, y será la diferencia más grande en cualquier familia. Los niños que creen en Dios a la manera de Dios y aquellos que no creen. Caín creía que Dios existía, pero eso no hace la fe. La fe es mucho más profunda. La fe viene a Dios, a la manera de Dios. Bueno, ahora, ¿cómo sé que hay una manera de venir a Dios? Tenemos que leer entre líneas aquí. Es bastante obvio que esta familia tenía un lugar de adoración al cual llevaban sus ofrendas. Así que sabemos que tenían un lugar de adoración. No sé dónde, no fue en el Edén, pero en algún lugar esta familia tenía un lugar al que iban a orar. Sabemos que tenían un tiempo para adorar porque, de hecho, donde dice en el transcurso del tiempo, la frase literal se traduciría mejor al final de los días. En otras palabras, tenían un tiempo establecido cuando venían a adorar. Más que eso, tenían una manera adecuada de adorar, que Dios les había revelado en algo de lo que hablamos el domingo pasado. Ya sabían que la manera de adorar a Dios era el camino del sacrificio por el pecado. Era el camino de la muerte, era el camino del derramamiento de sangre. Era el camino del sacrificio por el pecado. Y Adán y Eva sin duda les enseñaron esto a los dos niños. Pero ahora llegamos a cierta ocasión en la que como hombres y trabajadores, estos dos vinieron a Dios. Ambos vinieron al mismo Dios, pero no fueron ambos aceptados. Ahora, para que no piensen que fue terriblemente injusto de parte de Dios decir voy a tener el tuyo pero no el tuyo, déjenme decirles que Dios no es arbitrario. Él tiene principios sobre el cual acepta a una persona y los principios son dobles. Primero, el oferente debe estar bien y segundo, la ofrenda debe estar bien. Y ambos deben ser correctos si se va a adorar a Dios como se debe. El oferente y la ofrenda que viene primero, el oferente viene primero y el que sigue es la ofrenda. Y notemos que dice que Dios aceptó a Abel, el oferente, y a su ofrenda. Pero él no aceptó a Caín, el oferente, y su ofrenda. ¿Por qué no? Miremos primero el corazón y la actitud de Caín. Caín no creía que necesitaba seguir el camino de Dios. Él estaba preparado para patrocinar a Dios. Estaba preparado para traer sus regalos. Estaba preparado para darle a Dios algo de sus ingresos. Pero no estaba preparado para seguir el camino de Dios. Y su arrogancia se revela en su ira, cuando Dios no lo aceptó por esa razón. Hay algo mal en su actitud. Desde el fondo se puede ver inmediatamente por su reacción a la acción de Dios, que de hecho este hombre no estaba en condiciones de adorar. Tenía una actitud equivocada hacia su Dios. Tenía una actitud equivocada hacia su hermano. Y ambos salieron más tarde, pero Dios los vio antes de que salieran. Y Dios sabía cómo era el corazón de Caín. Además, Caín trajo una ofrenda, pero no era la ofrenda que Dios quería. Se dan cuenta de que para obtener la ofrenda que Dios necesitaba, Caín habría tenido que pedírsela a Abel. Y eso hubiera sido algo bastante humillante de hacer. Caín quería traer el fruto de su propio trabajo. Yo hice esto, es mi trabajo, traigo mi contribución. Ese era Caín. Él sabía perfectamente bien que Dios quería corderos inmolados. Abel lo sabía. Entonces, ¿por qué Caín no lo sabía? Así que no había traído solamente corderos vivos, sino la parte más grasienta del cordero. Y los desafío a que traigan un cordero
la parte más grasosa de un cordero sin traer el cordero entero, a menos que lo traigan muerto, y claramente Abel lo había matado. Pero Caín no iba a pedirle una ofrenda a su hermano. Caín era el hombre orgulloso, Caín era el hombre natural, Caín era el hombre que viene a Dios en sus propios términos. Caín era el hombre que estaba preparado para la adoración, pero en sus propios términos. Y Caín vino y Dios dijo, no puedo aceptarte, Caín, y tampoco puedo aceptar tu ofrenda. Y él estaba muy enojado. Aquí hay dos tipos de adoración, y todavía hasta el día de hoy tenemos al hombre que anda en sus propios términos, el hombre que vendrá y dará su dinero, dará su tiempo, dará su talento, pero dará solo lo que quiera, hombres que no vendrán sobre la base de la sangre de Jesucristo. Les parece demasiado crudo, les parece que es demasiado ofensivo hacer esto. Puedo ser directo. Caín vendría a la fiesta de la cosecha, pero Abel iría a la Sagrada Comunión. Esa es la diferencia. Uno traería el fruto de su propio trabajo. El otro reconoce la necesidad de la sangre de un cordero inmolado. Es una lección de humildad reconocer esto. Se requiere fe para reconocerlo. Abel tuvo la fe que Caín no tuvo. Y la tragedia es que hoy todavía tenemos en todo el mundo y en Gran Bretaña aquellos que vendrán a Dios en sus propios términos y que traerán su propio trabajo para Dios en sus propios términos, pero que no se humillarán y dirán, Dios, veo que tu camino es el camino de la sangre del cordero inmolado. Caín estaba terriblemente enojado y resentido por esto, y Dios le dijo, Caín, si lo haces bien, te aceptaré. No tienes por qué enojarte. Solo corrige lo que está mal. Ven de la manera correcta y con la actitud correcta, y te aceptaré. Pero Caín, si no, el pecado, y vemos que Dios usa terminología humana o animal aquí, el pecado está acechando a la puerta de tu corazón y saltará y se apoderará de ti. Pero Caín, debes dominar esto, debes dominar ese resentimiento, esta ira, debes venir hacia mí. Fue un llamamiento desesperado. Y la tragedia es que sabemos que el pecado, y en otros lugares en la Biblia, el diablo es descrito como un león al acecho. El pecado saltó al corazón de Caín y saltó sobre él y lo dominó. Y el siguiente paso fue que Caín saltó sobre Abel y lo mató. Es una historia trágica. Si no venimos a Dios en los términos de Dios, y por lo tanto nos resiste al no ser aceptados, y tratamos de venir en nuestros términos, tarde o temprano el pecado se apoderará de nosotros para agarrarnos y arruinar nuestra relación con los demás. ¿Por qué? Porque si no te llevas bien con Dios, ¿cómo puedes estar bien con otra persona? Esa es la malicia que hay en el corazón de este hombre, y la malicia se convierte en asesinato. La primera familia de la historia, y un hermano mata a otro. Piensen cómo se sintieron Adán y Eva cuando esto sucedió. Pasemos al asesinato. Ellos van al campo y Caín mata a Abel. Se darán cuenta de que nunca habían visto asesinatos en televisión, se darán cuenta de que nunca habían oído hablar del asesinato, se dan cuenta de que él fue el primero en pensar en ello. Se dan cuenta de que este era un acto nuevo para un hombre, matar a otro. Es un momento terrible y Dios viene como cuando se acercó a su madre y a su padre antes que ellos con una pregunta. No porque Dios quiera saber, Dios sabía perfectamente a Abel, bien dónde estaba Abel. Su sangre gritaba desde el mismo suelo. Pero Dios dijo, Caín, quiero que me digas dónde está Abel. Confiesa qué has hecho. Y Caín, con el más increíble descaro, le dijo, no tengo nada que hacer con mi hermano. No es mi responsabilidad. Ve tú y encuéntralo. Es la más increíble desfachatez, pero el pecado es descarado. Una vez que nos hemos equivocado con Dios, le diremos las cosas más increíblemente blasfemas a Dios. Puedes ser descarado con Dios cuando estás en una relación equivocada, y Dios dice, Caín, puede que no haya habido ningún testigo humano en lo que hiciste, pero yo lo vi. Y la sangre me habla, me clama. Y luego vino la sentencia de Dios. Se dan cuenta de que, aunque Dios había maldecido el terreno para Adán, ahora Dios maldice a Caín desde el suelo y dice, vas a ser un fugitivo sin hogar, ni ayuda. Vagarás sobre la faz de la tierra, serás un inadaptado, serás un hombre huyendo.
Una de las series de televisión más largas recientemente se llamaba El Fugitivo, un hombre sospechoso de asesinato que siempre está huyendo. Estuvo por unos años, creo. No es muy agradable ser un fugitivo, no poder enfrentar a la gente, no poder tranquilizar, estar tranquilo, no poder integrarte a la sociedad. Caín, vas a estar huyendo por el resto de tu vida. Y Caín dijo, fíjense en esto, no dijo, mi culpa es más que lo que yo puedo soportar, no dijo, mi pecado es más de lo que puedo soportar. Todavía no confesó el pecado. Solo había una cosa en de la que Caín se arrepentía, y era esto. Lamentaba haber sido descubierto. Eso es todo de lo que se arrepintió, no del crimen. Se arrepintió del castigo, no se arrepintió de lo que hizo. Se arrepintió de las consecuencias. Y hay muchos de nosotros que debemos confesar que muchas veces nos hemos preocupado más por las consecuencias de nuestro pecado que por el pecado mismo. Esto es humano. ¿No es cierto que oramos más cuando se descubre algo malo que hemos hecho y tenemos que pagar la cuenta, mucho más que cuando lo acabamos de hacer y nadie lo sabía? Y Caín dijo, mi castigo es más de lo que puedo soportar. Y Dios, en su asombrosa misericordia, puso un límite a ese castigo y dijo, te daré una medida de protección. Seguirás siendo un vagabundo en la tierra de Nod. Y la palabra Nod significa vagando. Qué lugar tan terrible para vivir en la tierra de Nod. Pero Dios puso un límite y le dio a Caín una señal para que no fuera perseguido hasta la muerte. Bueno, ahora quiero llevar esto mucho más lejos. Hay dos formas asombrosas en las que esta historia de Caín y Abel presagia algo durante siglos. En los milenios futuros. La primera es esta. Esta relación entre Caín y Abel va directamente a través de la historia hasta la relación entre Jesús e Israel. Y cuando Jesús vio y vino al pueblo de Dios, Israel, que creía en Dios, pero venía a él de manera equivocada, un camino con sus propias obras, con sus propias buenas obras, con su propia justicia, Jesús vino con un camino, que es el camino del derramamiento de sangre. Y Jesús dijo, han derramado la sangre de los justos desde Abel, y ahora estoy aquí y van a matarme por la misma razón. Y lo hicieron. Y lo que pasó fue que los judíos dijeron que su sangre caiga sobre nosotros. Y por 2000 años han estado en la tierra de Nod, han vagado por la faz de la tierra y han sido perseguidos por la gente. Pueden ver que esta es una historia unida de la manera más asombrosa con las ideas de Dios. Al leer Génesis 4, y puedes leer la historia de los últimos 2000 años, Caín y Abel se convirtieron en Jesús e Israel. Pero puedo recordarles ese maravilloso himno. La sangre de Abel pidiendo venganza suplicó a los cielos, pero la sangre de Jesús pidiendo perdón llora. Ese es el contraste. El otro presagio en esta increíble historia es que Caín y Abel se convierten en dos grupos de la raza humana que intentan llegar a Dios de diferentes maneras. Y siempre habrá enemistad entre ellos. Como se ve en Génesis 3, Dios dijo que habría enemistad entre la simiente de Eva y la simiente del diablo. Y se nos dice en 1 Juan 3 que Caín es de la simiente del diablo. Y la verdadera diferencia entre ellos era que Caín y Abel representaban el camino de la carne y el camino del espíritu. El camino del hombre y el camino de Dios. La manera de vivir sobre la base de lo que has hecho y decir, Dios, debes aceptar lo que he hecho. Y la forma de venir a Dios sobre la base de un sacrificio, de algo más, y siempre habrá esta enemistad. Y transcurre por toda la historia. Ahora voy a alejarme de este capítulo, mejor dicho, desde Caín y Abel, hasta sus sucesores. La muerte de Abel se multiplica y intensifica. Sé que hay ciertos problemas en estos dos capítulos. Voy a tratar con ellos, pero solo espero que no se empantanen en los problemas. Y el problema número uno es ¿de dónde sacó Caín a su esposa? Y una vez un hombre en la multitud le preguntó al doctor Sokol al aire libre ¿de dónde consiguió Caín a su esposa?
y simplemente dijo, ¿por qué usted está tan interesado en las esposas de otros hombres? Bueno, creo que esa es la mejor manera de lidiar con esto. No respondía a la pregunta, pero dado que aparentemente es un problema que la gente sigue planteando, no estoy seguro de que eso mantenga a alguien fuera de la fe, pero dado que es una pregunta que muchas personas plantean, déjenme tratarlo muy brevemente. Hay tres posibilidades y sinceramente no sé cuál es la correcta. Ustedes pueden elegir. Ni la ciencia ni las escrituras le brindan ninguna orientación aquí, así que elijan. La posibilidad número uno es que Dios la creó para Caín, como Él creó a Eva para Adán, ya sea de la misma manera o no, puedes dejarlo, pero es una posibilidad. La posibilidad número dos, Adán y Eva tenían una familia numerosa y muchos hijos e hijas, y al comienzo de la carrera, cuando era puro, Dios permitió a Caín casarse con su hermana. Esa es la posibilidad número dos, y por supuesto eso estaría a un paso de Adán, que él se casó con su propia carne, su propio cuerpo real, y sería el siguiente paso hacia la relación matrimonial tal como la conocemos hoy. Y la número tres, que es pura especulación, es que para entonces Dios ya había creado a otros hombres. Y algunos han visto en alguno de los comentarios al comienzo del capítulo 5 una indicación de esto. El problema con esta tercera posibilidad es que tenemos que aferrarnos a la unidad de la raza humana que Dios hizo de todos los hombres, hizo de uno a todos los hombres, y también debemos aferrarnos a la universalidad del pecado para que tuviera que haber algunos vínculos cruzados entre Adán y otros hombres, si se crearon otros hombres. Ahora estas son tres posibilidades. Tomen su elección. No me gustaría decir cuál es la mía, pero creo que esas son las tres posibilidades y deben elegir entre ellas. Si fuera una pregunta tan importante, Dios nos habría dicho la respuesta y el hecho de que no lo haya hecho, creo que significa que no te preocupes por eso. Ahora, pasemos a la sucesión. Enoc, Irad, Mehujael, Metusael, Lamec, Jabal, Jubal y Tubal-Caín. Noten un patrón. La línea desciende y termina con 3 hijos. Ese patrón lo vamos a ver en el próximo capítulo con la misma claridad. Pero lo que notamos es que de Caín surge una civilización en desarrollo que se urbaniza. Construyó una ciudad que comercializa, comenzaron a comerciar con ganado, lo que se culturaliza, las artes se desarrollan, la música, y de paso las dos formas de música, de cuerdas y de viento. La sociedad se industrializa, la forja de metales, el bronce, el hierro también se desarrolla, y así se desarrolla esta civilización a partir de Caín. ¿Cuál es el significado de esto? Simplemente estas dos cosas. Primero que nada, la civilización se desarrolló aparte de Dios. Esa es la enseñanza aquí. Y por lo tanto la civilización es secular en lugar de sagrada. Pero quiero agregar de inmediato que no estoy diciendo que sea pecaminosa, estoy diciendo que es secular, lo cual es diferente. El arte, la ciencia y la música pueden ser redimidos por la actividad cristiana y pueden convertirse en algo sagrado. Pero la Biblia enseña muy claramente que estas cosas se desarrollaron en un entorno secular. Y la música no es algo sagrado en sí mismo. Debe convertirse en música sagrada. No es algo sagrada en sí mismo. El arte tampoco. Debe convertirse en algo sagrado. Eso significa simplemente hacer dibujos de la Biblia, también significa hacerlo de manera saludable y piadosa. La ciencia es algo secular, pero se puede hacer algo piadoso por parte de los cristianos redimiéndola. En otras palabras, la Biblia dice con bastante claridad que la civilización humana es secular hasta que la hace sagrada, no deja de ser piadosa. Y esto es lo que significa la palabra mundo en la Biblia. Significa sociedad secular que se desarrolla de esta manera. Pero el otro lado es que esta civilización secular puede ser redimida por Dios o puede ser arrastrada por el diablo. Cada descubrimiento científico que ha habido puede usarse para Dios o para Satanás. Recuerdo haber ido a una exposición de energía atómica y fue una exposición asombrosa que comenzó con el trabajo de Rutherford
y otros en Cambridge que dividieron el átomo, y luego cuando salías había dos fotografías enormes en la pared de la sala. Una mostraba el uso de la energía atómica en la industria, la agricultura, la medicina, etc. Y la otra solo mostraba a Hiroshima después de haber caído la bomba. Y encima de las dos solo tenía una sola palabra, con signo de interrogación. ¿Cuál? Es lo que dice la Biblia en Génesis 4. Este es el poder secular de los hombres. Puede usarse para Dios o para lo contrario. Y Lamec, el séptimo en la línea de Adán, Lamec lo usó para lo contrario. Escuchen lo que dice. A Lamec no le importaban las instrucciones de Dios. Sabía cuáles eran, sabía todo sobre su tatarabuelo Caín. Pero Lamec, primero que nada, tomó dos esposas, los primeros hombres que salieron del orden matrimonial de Dios y se convirtieron en polígamos. Y luego comenzó a jactarse ante sus esposas y les dijo, ¿saben? La invención de mi hijo de las armas de bronce y hierro, puedo matar a un hombre que me golpee. Acabo de matar a un niño pequeño, dice, por golpearme. Y se jacta de la valentía de este matón y dice, puedo ser vengado 70 veces. 70 veces 7. Está diciendo, tengo las armas de asesinato más en mis manos. El potencial de matar está en mis manos. Puedo matar a cualquiera. Y si mi tatarabuelo pudiera ser vengado 7 veces, yo puedo vengarme 77. Puedo destruir una ciudad con estas armas. Y esa civilización secular, en la línea de Caín, tiene armas de destrucción cada vez mayores. La destrucción masiva es la línea de Caín, y es la línea con la que todavía tenemos que lidiar hoy. Cuando Pedro le dijo a Jesús, ¿con qué frecuencia tengo que perdonar?, Jesús citó a Lamec. Dijo, perdona 70 veces 7. Pasemos más brevemente al segundo capítulo. Es un hermoso capítulo y tal contraste que si me detengo ahora, sé que se pondrían contentos de tomar el autobús, pero los dejaría con una impresión equivocada. Quiero continuar con algunas noticias maravillosas. Hay otra línea en la raza humana. No es solo la línea de destrucción masiva, la línea de matar, la línea de apartarse de los estándares matrimoniales de Dios. Hay otra línea. Adán conoció a Eva otra vez y ella tuvo otro niño. Por supuesto que vamos a regresar, nos estamos superponiendo en el tiempo un poco, estamos retrocediendo en el capítulo. Hemos seguido una línea hacia abajo. Ahora regresamos y seguimos la otra hacia abajo. Set. Y Eva vio en el nacimiento de Set más de la mano de Dios de lo que había visto en Caín o Abel. Así que lo llamó designado. Sintió que Dios quería que ella tuviera este niño para reemplazar a Abel. Y sintió que este niño tenía algún propósito especial ante los ojos de Dios. Y lo tenía porque este niño iba a ser un antepasado de Jesucristo. Así que Set nació y dice que en ese tiempo los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Aquí hay un nuevo comienzo en la raza humana cuando los hombres van a orar y van a alabar a Dios. Está surgiendo una nueva línea, no hombres que van a forjar armas de guerra, no hombres que van a jactarse ante todas sus esposas de su intimidación, sino hombres que van a orar a Dios. Esa es la esperanza de nuestra raza humana. A lo largo de los años, a lo largo de la historia, ha habido dos grupos de personas y uno de ellos es que ora y alaba. Esta es la esperanza del futuro. Así que Set aparece y los hombres comienzan a llamar al nombre del Señor. Y ahora tenemos otra línea. Es una lista interesante de personas. Aquí están Enoc, Cainán, Mahalael, Jared, Enoc, Matusalem, Lamec y Noé. Y Noé nuevamente tiene 3 hijos, por lo que la línea única llega a 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, como Jabal, Tubal y Tubal-Caín. Pero es un tipo diferente de línea. Hay 2 problemas más aquí, los voy a abordar brevemente, para que no digan que los estoy esquivando. Pero voy a ser muy franco, no sé la respuesta a ninguno de ellos. Simplemente no lo sé. Uno es que el periodo total de años desde Adán hasta Noé es demasiado corto, y la otra es que las vidas de cada individuo son demasiado largas. Aquí están los 2 problemas. Si sumas el capítulo, hay 1556 años desde Adán hasta Noé en este capítulo. Simplemente no encaja porque sabemos que Jericó estaba habitada en el año 7000 a.C. Simplemente no encaja. Y el otro problema es
¿Qué pasa con el viejo Matusalem aquí? Pero no importa. Matusalem solo venció a los demás por una década o más, o menos. Casi todos viven hasta los 900, y este es un problema muy real. Permítanme decir lo que tengo que decir sobre cada uno, y luego seguimos adelante, y seré bastante franco. No sé la respuesta. Primero, referíamos al periodo total. La mayoría de las genealogías en las escrituras de este tipo de engendra. Los capítulos engendran tienen lagunas. Por ejemplo, en la genealogía de Cristo en Mateo 1, un hombre llamado Jared engendra a su propio tataranieto y de hecho, en lugar de darnos todos los vínculos, estas genealogías nos dan los puntos de referencia en la línea, que realmente eran personas importantes, y es posible que tengamos lagunas bastante grandes en esta genealogía y que no sean consecutivas. Solo lo dejo como una posible respuesta al problema, no creo que sea la respuesta final, pero es posible. El otro problema en cuanto a cómo lograban vivir hasta 900 y pico de años es real. Hay tres respuestas posibles al problema. Una vez más pueden apostar y elegir. La primera respuesta posible es de que los años entonces eran más equivalentes a nuestros meses, y si fuera eso, entonces haría que todos tuvieran entre 70 y 80 años cuando murieron. El problema es que todos comenzaron a tener hijos cuando tenían 9 o 10 años, y sinceramente no creo que eso lo resuelva. La segunda posibilidad que se ha mencionado, y muchos eruditos del Antiguo Testamento la han aceptado, es que el hombre no representa a un individuo, sino a una tribu, siempre y cuando su tribu existiera y llevara su nombre. En otras palabras, la tribu duró 900 años. Me temo que no es la respuesta porque simplemente no puedo ignorar a Enoc y a Noé, que son claramente individuos y que hacen cosas como individuos, muchos cientos de años después de su nacimiento. La tercera posibilidad es que esto sea literalmente cierto. Ahora, sé que los científicos que desenterraron a los hombres del Paleolítico Superior, el Neolítico y el Neandertal, descubrí que todos los esqueletos murieron entre los 20 y los 60 años de edad. Lo sé, pero aún no han desenterrado a ninguno de estos muchachos. Y pregunto, ¿no hay posibilidad de que Dios con esta línea no lo haya hecho? Lo mismo que no lo hizo con la línea de Caín. Que haya hecho esto, nadie en la línea de Caín vivió tanto tiempo. ¿Es la forma que tiene este Dios de decir que este camino tiene la vida? Ya sea que diga eso o no, el capítulo lo dice, sé que dice 8 veces, y él murió, y lo enfaticé cuando lo leí, pero el énfasis real del capítulo es que vivió tanto tiempo, y es como si dijera de Caín, su línea es muerte, 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 muerte. Pero esta línea es vida, vida, vida. Incluso aquí en la tierra hay algo aún más maravilloso. Hay un hombre en esta línea que ni siquiera muere. Y en mis últimos momentos esta noche traigo a este hombre maravilloso, Enoc. Enoc nunca murió. ¿Notaron la brecha a lo largo de la línea? Seth murió, Cainán murió, Jared murió, Enoc caminó con Dios. Como me dijo una persona, salió a caminar con Dios y nunca regresó. Salió a caminar con Dios y caminó directamente hasta el cielo. Estoy absolutamente seguro de que eso es un hecho y que aquí, en los primeros días de la raza humana, la vida de un hombre dijo, en el nombre de Dios, que la muerte no es la última palabra. Y no tengo el control completo de la raza humana, así que me volví a mirar a Enoc. ¿No es interesante que Lamec era el séptimo en la línea de la otra línea? Lamec era el séptimo, el hombre que asesinó y mató. Y este Enoc es el séptimo aquí. Es decir, miren el contraste en la misma generación. Una preocupada por el asesinato, la guerra y la muerte, y la otra que ni siquiera muere. Hay tres cosas sobre Enoc que se dicen, y me gustaría morir y que la gente dijera estas tres cosas sobre mí. En primer lugar, noté cuándo comenzó a caminar con Dios. En segundo lugar, noté que continuó caminando con Dios. Y en tercer lugar, noté que nunca dejó de caminar con Dios. ¿Cuándo comenzó a caminar con Dios? Les voy a decir. Cuando nació su primer hijo.
Muy a menudo, cuando has mirado la cuna de tu primogénito y has contemplado ese acto de creación, algo profundo mira dentro de ti, algo que te hizo sentir un poco como Dios, compartiendo su actividad creativa, y sin embargo algo que te humilla, que te hace sentir la necesidad de Dios. Así que cuando mi esposa y yo dedicamos a nuestros hijos, sentimos la necesidad de Dios de una manera profunda, la responsabilidad adicional. Hay algo más maravilloso acerca de este niño aquí. Enoc tuvo un niño llamado Matusalem. ¿Saben lo que significa ese nombre? Una traducción en inglés sería así. Es un nombre bastante largo y es una frase larga. Matusalem significa cuando muera, será enviado. Cuando él muera, será enviado. ¿Qué significa eso? ¿Quién le dio ese nombre y por qué? Les diré esto, no creo que Enoch le hubiera dado ese nombre, a menos que Dios se lo hubiera dicho, porque es un nombre extraordinario. Nos dicen que Matusalén vivió 969 años. ¿Qué fue enviado 969 años después de su nacimiento? El diluvio. Y a Enoch se le debe haber dicho por Dios, el mundo durará mientras este niño esté. Cuando este niño muera, el mundo será destruido. Y Enoch tuvo que llamar a su niño Matusalén. Cuando muera, será enviado. ¿Se imaginan lo que es tener un bebé y saber que el mundo durará tanto como el bebé y no más? Cada vez que ese bebé se enferma, el fin del mundo te mira a la cara. Y te preguntas cuánto tiempo vivirá tu bebé sabiendo que cuando este bebé muera, el mundo se va a acabar. ¿Pueden verlo ahora como Enoch comenzó a caminar con Dios? Comenzó a ver el futuro. Comenzó a ver venir el juicio de Dios y caminó con Dios. Ahí fue cuando comenzó. Notemos en segundo lugar que continuó caminando con Dios durante 300 años y más. Es genial cuando alguien se convierte, pero yo les diría algo mucho más maravilloso cuando 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años después siguen caminando con Dios. Eso es maravilloso. Es maravilloso ver jóvenes llenos de celo y entusiasmo por el Señor, pero lo maravilloso es ver a una persona de mediana edad o a una persona mayor que todavía camina con Dios. ¿Qué es caminar? Caminar es dar un paso a la vez en una dirección, hacia adelante. Eso es todo lo que se nos dicen que hagamos en la Biblia. Nos dicen que caminamos en amor. Caminar es digno de nuestro llamado, caminar en la luz. Nos dicen que caminemos con Dios. Y dice que durante cientos de años, Enoch caminó con Dios. ¿No sería maravilloso si cuando murieras, alguien sugiriera poner en tu lápida, él caminó con Dios, ella caminó con Dios toda su vida? Enoch lo hizo. Cuando murió todavía caminaba y seguía fuerte, aún manteniéndose en el paso con Dios, todavía manteniéndose al día con Dios, manteniéndose en el centro del camino de Dios. Así que llegamos al día no en el que su caminar con Dios terminó, sino algo tan maravilloso que difícilmente puedan imaginarlo. Enoch debe haberse preguntado cuánto tiempo iba a vivir. Vivió 365 años, un año por cada día de nuestro año. Entonces un día salió a caminar y simplemente se fue. Qué manera tan maravillosa de ir. ¿Se imaginan la gloria de simplemente salir a caminar y encontrarse en la gloria? Es eso lo que hizo Enoch, y simplemente salió a caminar con Dios y entró directamente en el cielo. ¿Saben que existe una posibilidad real de que algunos de ustedes en esta iglesia hagan eso? La Biblia me dice que es una posibilidad para ustedes, porque la traducción de Enoch, como se llama, y es una palabra latina que significa ser llevado a través, en lugar de tener que pasar por el río de la muerte. Dios simplemente lo llevó a través como más tarde lo hizo con Elías, y como un día lo hará para millones de cristianos. Escuchen, les digo un secreto. No todos moriremos. Algunos de nosotros todavía estaremos presentes cuando Jesús regrese. Y si es así, no habrá funeral para nosotros. No llamarán a ningún enterrador. Ningún médico firmará un certificado de defunción. Iremos a una caminata con el Señor y apareceremos en gloria. Está diciendo, en esta línea está la vida eterna, la muerte vencida, la muerte desterrada. Esta es la gloria de este capítulo. Y Enoch caminó con Dios. Y no estuvo, porque Dios se lo llevó.
Solo hay dos personas en la Biblia de las que se dice que agradaron a Dios con sus vidas. Uno es Jesús y el otro es Enoc. Hombres maravillosos. Debo terminar con las palabras de Moisés. He puesto ante ti la muerte y la vida. Elige. He puesto delante de ti los dos grupos de la raza humana, los perdidos y los salvos, las ovejas y las cabras. He puesto ante ustedes estos dos grupos. La línea divisoria es la sangre. Los que toman la sangre de otros, los que toman la sangre de Jesús para sí mismos. Los que tratan de llegar a Dios a su manera y aquellos que vienen a Dios de la manera de Dios. Aquellos que traen un cordero inmolado desde la fundación del mundo, que quedan escritos en el libro de la vida del Cordero, y como Enoc pueden esperar caminar con Dios en el cielo. Cuando llegue al cielo me voy a poner los zapatos. Caminaré por todos los cielos de Dios, dice el viejo negro espiritual. ¿Pueden cantarlo? Les he presentado dos líneas, Caín y Abel. ¿Pensaron que esto era fábula? ¿Pensaste que solo era eso? ¿Van a indagar en el oscuro pasado en busca de algún interés oscuro? ¿Estás deseando saber de dónde sacó Caín a su esposa o estás más preocupado por preguntar si pertenezco a Caín o a Set? ¿Pertenezco a Dios esta noche o no? ¿Aceptó mi ofrenda de alabanza esta noche o no? Mira dentro de tu corazón y dice, ¿lo haces bien? ¿Acepto tu fe en la sangre de Jesucristo? ¿O dice, viniste con un corazón orgulloso, viniste preparado para hacerme bien en lugar de dejar que te haga bien? Esta es la pregunta. Oremos. La sangre de Abel por venganza suplica a los cielos, pero la sangre de Jesús clama por nuestro perdón. Nuestro Padre Celestial, oramos para que todos en esta iglesia que hayan escuchado esta palabra tengan fe en Jesucristo, el Cordero que fue inmolado, y es en su sangre, para que en aquel día, cuando Jesús venga, nuevamente nos encontremos todos caminando con Él en gloria. Lo pedimos por amor de su nombre. Amén.